Seguimos en el plano nacional, en este caso para ampliar otro de los titulares que tiene que ver con la caída justamente a nivel nacional en la venta de vinos, sobre todo la preocupación de la venta en el mercado interno, que ha tenido una reducción importante si uno lo compara con la misma altura del año, pero justamente de 365 días atrás. Y es que el INB ofreció una evaluación de todas las ventas o la comercialización del vino del año pasado, es decir, 2017, y la comparación interanual con el año 2016. Como decía Sama, hay preocupación. Los factores son muchos, pero lo cierto es que los números hablan por sí solos. Vamos a ver ahora en una placa, a continuación, quizás de algún modo gráfico, cómo podemos observar las diferencias entre un año y otro, el azul 2016 y el rojo 2017. Lo que decíamos en primera instancia, el mercado interno que ha tenido una variación importante del 5.4% negativo, de 941 millones de litros que se habían vendido en el año 2016 a los 891 millones que se han vendido el año pasado. Bueno, y también en el mercado externo, es decir, el vino que se exporta, el 2016, se exportó un total de 207 millones de litros de vino, a diferencia del año pasado, que fueron nada más 192 millones de litros. También una variación negativa del menos 4,4%. A nivel global, el 5.7% es el número de la retracción si uno compara lo que tiene que ver con ventas justamente del año 2016 en comparación del año 2017. Lo que decimos obviamente ha encendido la alarma a nivel nacional de lo que fue justamente un 2017 negativo por varias cosas en lo que tiene que ver con las cifras respecto al vino justamente. Bueno, se pueden hacer muchísimos análisis y hay varios expertos en el tema. Uno de ellos es Sergio Villanueva, el gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, a quien saludamos. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días para vos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, gracias por este contacto y en realidad la principal pregunta es cuáles son las causas, ¿no? ¿Por qué se da este panorama y qué es lo que sucede en nuestra provincia y en el país? Mira, creo que tiene una primera lectura, que durante el año 2016 y 2017 el incremento de precios al consumidor fue muy grande. Eso es un hecho central, porque mientras todos los productos trataron de adaptarse a la crisis, en la medida de lo posible, el vino por su escasez tuvo que hacer aumentos que estaban a contramano, quedó descalzado del bolsillo del consumidor, y eso ha provocado en los 2 años una caída importante, más en el 2016 que en el 2017, pero que de alguna manera es preocupante porque esto implica entender cuáles son los nuevos hábitos del consumidor. Hemos entrado en una etapa distinta, no es la etapa anterior, donde de alguna manera el consumo era la base de gran parte de la economía. Hoy el consumidor está más racional, su ingreso lo tiene que repartir entre otro tipo de cosas, desde pagar un préstamo hipotecario o una cuota de un auto o las tarifas. Y evidentemente se cuida bastante los consumos y castiga a quienes se pasan por arriba de ese tema. Las bebidas sustitutas, y ustedes lo pueden ver en la práctica, establecieron estrategias de establecer envases menores. La cerveza pudo saltar el charco, no en el 2016, pero sí en el 2017, a través de la lata de medio litro, que no sé cuánto costarán, pero supongo que estarán en 20, 30 pesos. La Coca-Cola o las bebidas cola hicieron latitas de 10 pesos. O sea, todo el mundo se adaptó a este nuevo consumidor y el vino, por su formato, por el tipo de vino, por las situaciones, no pudo hacerlo, al menos en el tema precios. Y después hay otras cuestiones que tienen más que ver con el hábito de consumo, que también influencian, y que bueno, tienen que ver con cosas que tiene que cambiar la industria en cuanto al frío, o sea, a la temperatura que vende sus productos, cómo los exhibe, qué calibre tienen sus envases, cuán fácil es abrirlos o no, etcétera, etcétera, que también tienen que ver con un cambio de hábitos del consumidor, ¿no? Sergio, recién veíamos en una placa y repasábamos la caída de los números, tanto en la exportación, pero era un número más importante en el mercado interno. ¿Por ahí es lo más preocupante lo que ha sido con respecto a la diferencia justamente de un año hacia otro? Mira, creo que la exportación también ha caído. El problema es que a la exportación hay que dividirla en varios segmentos, lo que son volúmenes a granel, lo que es mosto, lo que es vino fraccionado. La caída del vino fraccionado ha sido menor, pero también ha habido una caída.
O sea, hemos venido de amesetarnos a caernos. Esto tiene que ver con nuestros costos internos y con el retraso del tipo de cambio. El mercado interno es muy importante porque en volumen representa prácticamente el 80% de la elaboración de vinos que se consume en el mercado interno. Y de ese 80%, yo te diría que el 80 o más son vinos de consumo corriente, o sea que compiten directamente con bebidas alternativas, como puede ser el agua, la gaseosa, la cerveza. Y en eso la tarea no es fácil, porque nos enfrentamos a grandes multinacionales de la bebida, y cuando digo multinacionales no lo digo en un término despectivo, sino que lo digo como un hecho real. Son empresas que tienen el 80 o el 90% del mercado. Entonces el vino se tiene que repensar sus estrategias, no solamente comunicacionales, sino también de producto, y te repito, de manera de llegar al consumidor. Hoy el consumidor, lo que no llega en precio, en forma y en la manera que lo quiere consumir, lo abandona, lo castiga o disminuye su frecuencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el vino, digamos? En muchos casos no es que la gente dejó de tomar vino, sino que bajó la frecuencia. ¿Mejorar el panorama? Mira, creo que el rol del Estado es tratar de mantener los costos de la actividad lo más al raya posible, lo más a nivel internacional posible, la presión tributaria, el costo laboral. Hay aspectos, pero hacen más al costo. El rol del sector privado es vender. Y mucho el billete, abajo y arriba, porque también en los restaurantes caros se ve una restricción cuando los precios son muy caros del vino. Entonces, menos alcohol, se cuidan en los consumos de alcohol, quieren los productos más fríos y más accesibles. Cuando nosotros hicimos el estudio de mercado en el año 2015, que fue el estudio más grande que se hizo en el país de bebidas, que se hizo el vino y las bebidas sustitutas, demostraba que el 50% de la gente consume el vino con hielo, con soda, o bien lo mezcla con gaseosa, como en algunas provincias. ¿Esto qué implica? Que hay un 50% del mercado que lo quiere más frío, con menos alcohol porque le echa soda, o más dulce porque le echa gaseosa. Entonces nosotros tenemos que repensar cómo facilitar estos hábitos de mezcla que tiene el consumidor y no penarnos con un discurso demasiado elitista o muy dirigido al otro 50% del consumo. Entonces hay temas comunicacionales, hay temas de productos, hay temas de tamaño de envases. Argentina tiene muchos hogares unipersonales o hogares chicos donde abrir una botella para una sola persona es como que cuesta. Entonces, bueno, hay que repensar todas las cuestiones para llegar en las condiciones de un nuevo consumidor, Claro. de una nueva generación, y la reducción de las mujeres, muy importante en el consumo de vino, en sus formas de pensar, en su forma de consumirlos, en sus momentos, en sus gustos. Y bueno, todo esto también hay que trabajarlo. Si nosotros no lo hacemos rápido, los hábitos de consumo se van yendo hacia productos más sencillos, tipo cerveza, ¿no? Recién mencionaba algunas de las causas justamente en la caída de estos números, por ahí la situación económica a nivel nacional. Chile no tiene mercado interno, tiene un mercado interno muy chico. Chile tiene una sociedad distinta a la nuestra, con menor clase media, y están orientados claramente hacia el mercado externo. Ellos han crecido en el mercado externo, viene siendo un proceso de 30 años por lo menos, que los ayuda una condición de país sus esquemas económicos son más lineales y permanentes.
ellos han crecido en el mercado externo y nosotros las vaivenes de los tipos de cambio, de los costos internos en el transcurso de la última década nos han ido hacernos ralentizar en nuestro crecimiento. Acuérdense que hasta el año 2006, 2007 Argentina crecía a 2 dígitos en los comercios exteriores, hoy está estancada y hacia abajo. Entonces Chile es un buen ejemplo para el mercado externo, no así para el mercado interno porque tiene un hábito de consumo bastante más restringido y bueno, y está más sectorizada la sociedad que la nuestra, que tiene amplios sectores de clase media que pueden tomar un vino más económico, pero cuando tiene un acontecimiento comprar uno más caro. Nuestra sociedad es mucho Toda una pena. Exactamente. Mañana es